Buenos días, muchas gracias por asistir a esta mesa redonda sobre el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la sociedad y las profesiones. Nos encontramos en un momento histórico donde la digitalización y la inteligencia artificial no son solo conceptos tecnológicos, sino motores que impulsan transformaciones profundas en la sociedad. Estas herramientas están redefiniendo cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo abordamos problemas complejos en diversos sectores. Su relevancia en la sociedad actual es innegable y es imperativo discutir su impacto, beneficios y desafíos para navegar con éxito en este nuevo paradigma. Creo que es importante comprender este impacto y para ello nos acompañan a esta mesa redonda los siguientes ponentes que voy a presentar. Esther Mocholí, diputada responsable de formación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana Muela, enfermera, data analyst y creadora del proyecto Ansiedad Cero en Quirófano. Fernando Gallardo, presidente de la Comisión FinTech del Colegio de Economistas y profesor de Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid. Marta de Zarandieta, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Alejandro Torres, experto en transformación digital con IA, manager del área de automatización inteligente en Minsight, Indra. Carmen Boulet, notaria de Madrid, representante del Colegio de Notarios de Madrid y delegada del área de Economía y Organismos Internacionales del Consejo General del Notariado. Por último, Alberto Barroso, óptico optometrista, director técnico de Establecimiento Sanitario de Óptica y vicepresidente del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Bueno, pues empezamos ya. Cedo la palabra a quien tiene que hablar. Por favor, Esther. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar, me disculpo también en nombre del decano, que no está hoy aquí por estar de viaje internacional y estoy sustituyéndole yo. No obstante, también debo decir que para mí es un honor porque dentro de esta Junta las funciones que se me encomiendan son las de formación y yo creo que qué mejor momento este en el que tenemos cerca a gente joven o muy joven todavía decidiendo su futuro, decidiendo a qué profesión van a dedicarse y por lo tanto una oportunidad para poder hablarles un poco más de estos retos que presenta la inteligencia artificial en el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia. Y creo que no es en vano decir que realmente ha llegado la aplicación de la inteligencia artificial al derecho y ha llegado para quedarse. No podemos dar la espalda. Tradicionalmente, hace 20 años, lo que podían utilizar en los despachos, que eran formularios de contratos, formularios incluso de demandas, era ya un gran avance. Dejó de realizarse manualmente y casi artesanalmente. Lo que ha llegado hoy es mucho más. Estamos hablando de una gran selección previa que se puede hacer por una máquina, que puede hacer la inteligencia artificial por ti y que lo que te da en criterios de eficiencia es algo insuperable. Por lo tanto, no se le va a poder dar la espalda. Sin embargo, lo que nunca debemos confundir es esa aplicación de los avances que nos permite la tecnología con la justicia robótica. Los riesgos que todos conocemos, seguramente habréis oído hablar de este famoso caso de Estados Unidos en el que los sesgos vinieron a determinar una condena cuando previamente se había llegado a un acuerdo ante una clara falta de prueba. Esto sucede. Efectivamente, conforme más enriquezcamos esa base de datos, probablemente más completa será, pero siempre tiene que pasar el filtro humano, el de la inteligencia humana, para poder determinar en qué realmente podemos obtener datos fiables o aquellos otros que tienen que ser sometidos a un test, a una prueba o simplemente ser eliminados. Por lo tanto, debemos de apostar por ello. Hoy en todos los despachos, grandes o pequeños,
en algunos casos con herramientas internas propias, en otros con los que ya nos ofrecen editoriales o bases de datos como Jurimetría, estamos aplicando esta inteligencia artificial. Y como señalo, siempre con esa prudencia. Pero además creo que es oportuno, sobre todo si alguien de los que estáis aquí estáis pensando estudiar Derecho, es oportuno señalar como algo que nunca se va a tener con esta inteligencia artificial es la formación en una virtud, que es la empatía. La empatía se va adquiriendo a lo largo de la vida, los niños no la tienen, sabemos que el egoísmo impera. Conforme vamos creciendo, vamos siendo capaces de comprender, de ponernos en la posición del otro, de entender los mensajes a veces no verbales que nos está trasladando. Y esto nos pasa con nuestros clientes. El abogado tiene también esa función de descubrir qué es lo que le pasa realmente al cliente, en qué le puedo ayudar, y esta función no va a ser tampoco nunca susceptible de sustitución por robot. Por lo tanto, tenemos un gran reto por delante, poder, y dentro de ese marco legislativo que queda también mucho por desarrollar, poder aplicar la inteligencia artificial en el ámbito del derecho, pero nunca, y esto desde luego debéis de tenerlo claro, nunca sustituirá a las personas. Está a nuestro servicio. Espero haber adaptado el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Esther. Me ha gustado una palabra que has dicho, justicia robótica, todavía no la había oído, ¿no? Me quedo muy tranquilo pensando que al final creo que va a ser una herramienta que nos va a ayudar o os va a ayudar a los abogados a preparar mejor los juicios, entiendo, a preparar mejor demandas, pero nunca habrá un algoritmo que nos va a defender o nos va a acusar, ¿no? O eso esperamos. Eso esperamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a continuación va a hablar Ana Muela con el título de la ponencia Innovación y enfermería. ¿Is this the real life or is this just fantasy? Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. Gracias a todos. Es un placer para mí estar aquí en esta mesa redonda con todos vosotros. Como bien ha dicho Rafael, yo soy enfermera. Aparte soy analista de datos. Y bueno, el año pasado creé un proyecto para ayudar a las pacientes en el hospital donde yo trabajaba. Luego hablaré un poquito sobre eso. Quería empezar dando las gracias a mi colegio oficial, el que me representa, al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, por confiar en mí para estar aquí y hablar un poquito sobre la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y representar a todos los enfermeros y enfermeras de Madrid, que no es poco, ¿no? Bueno, para situaros quiero que hagáis un pequeño viaje conmigo, porque no sé si conocéis las funciones de una enfermera en un hospital, en una planta, por ejemplo, de pacientes ingresados. La enfermera está en muchos ámbitos de la vida, acompaña al ser humano desde que nacemos hasta que morimos. Estamos en todos lados y no solo estamos dentro de los centros sanitarios. Eso quiero que os quede claro porque creo que es una idea que tenemos mucho a nivel sociedad y bueno, eso está cambiando, gracias a Dios. Yo, por ejemplo, soy un claro ejemplo de ello. Al final ahora no estoy trabajando en un hospital, estoy intentando entrar en el mundo de la empresa, de la consultoría, para aportar mi granito de arena como enfermera, pero a través de los datos e impulsar el sistema sanitario de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ese viaje para que me acompañéis. Imaginaos que sois una enfermera, un enfermero. Lo primero que vais a hacer es ir al cambio de turno. En el cambio de turno o el parte, que se cuenta a pie de cama delante del paciente o en el control de enfermería, dependiendo del protocolo que tenga cada hospital, se cuenta antecedentes, tratamientos y información relevante que haya ocurrido en el turno anterior sobre el paciente. Una enfermera de media lleva de 15 a 18 pacientes por turno. Imaginaos el tiempo que es ya dar ese cambio de turno y dar ese parte, ¿no? Contar la información más relevante de cada persona es bastante tedioso, pero aún así ahí estamos. Una vez que ya se cuenta el parte, empieza la enfermera a ir habitación por habitación viendo a todos sus pacientes con el famoso carrito de las tensiones. Esto es muy de película, pero es así. Vamos conociendo a los pacientes, saludando, tomando la tensión, preguntando el dolor, tomando la temperatura, observando al paciente, a la familia. Y bueno, anotamos todos esos datos mano a mano y una vez que acabamos todo ese pase de constantes vitales, volvemos al control de enfermería, donde tenemos que volcar esos datos manualmente en el sistema informático que
perdonadme, pero muchas veces no es muy rápido y nos lleva bastante tiempo. Una vez que acabamos esa ronda, sacamos la medicación de forma personalizada, la preparamos y la volvemos a repartir a nuestros pacientes de forma súper individualizada. Obviamente, esto en un turno de enfermería se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba, porque obviamente surgen fuegos. Hay situaciones de emergencia, familiares que necesitan información, el médico que te pide una prueba, el paciente que se te pone malito. Así que ningún día es igual. Cuando acabas de repartir la medicación, ya empiezas a hacer diferentes técnicas, cura de heridas, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, también apoyo psicosocial a la familia y al paciente, es muy importante. Y luego al final del turno, si ya te quedan fuerzas y ganas, te sientas en el famoso ordenador a escribir y a volcar todos los datos y todo lo que has hecho durante ese turno en el ordenador. La logística, como comprenderéis, hace que la enfermera esté mucho tiempo delante del ordenador y ese tiempo que está delante del ordenador se lo está quitando a los pacientes y a los familiares para hacer otras actividades. Entonces ahora os quiero hablar, que tengo aquí una pequeña chuleta, de la IA. La IA, que todavía no se ha hablado de ella, es básicamente, por así decirlo, dotar a las máquinas de algoritmos matemáticos para que puedan dar respuesta como un ser humano, ¿vale? Gracias a la IA y a las nuevas tecnologías, imaginaos que un paciente está constantemente monitorizado gracias a los wearables. Vosotros sabéis mejor que yo lo que son, por ejemplo, el famoso Apple Watch, que ya te hace hasta un electrocardiograma, ya no hace falta que vayas al centro de salud, ¿no?, para que te hagan un electro. Imaginaos que esos datos y esa monitorización en tiempo real se volcara directamente en el sistema informático del hospital y la enfermera no tuviera que dar esa primera ronda de tensiones, como se dice, a todos los pacientes. Se estaría ahorrando bastante tiempo. Y así la enfermera podría desarrollar otras actividades, ¿no? Ya no solo os hablo de la IA, sino también os hablo de otras tecnologías como la realidad aumentada. Yo muchas veces he trabajado mucho en quirófano. Me he imaginado tener unas super gafas que me fueran dando y diciendo los pasos que hay que seguir a la hora de poner una prótesis de rodilla en cirugías de trauma. Así se podría hacer docencia también, ¿no? Incluir a los estudiantes de enfermería dentro del equipo multidisciplinar y con los médicos y con todo el equipo sanitario. Os hablo también de realidad virtual. El año pasado desarrollé un proyecto de realidad virtual donde creé esa realidad virtual dentro del quirófano para que la paciente pudiera operarse sin ansiedad y pudiera humanizarse ese paso de operarse de un cáncer de mama de forma más humana, porque da mucho miedo. Al final nosotras también, a pesar de trabajar con estas tecnologías, queremos que se humanice todo, no queremos que se reemplace por robots o por tan solo máquinas. Somos humanos y necesitamos a los humanos, ¿no? También os quiero hablar de, por ejemplo, el metaverso, que también es muy famoso últimamente. Imaginaos pues, tener que estar en un hospital de día poniéndoos un tratamiento, una quimioterapia. Imaginad que podéis meteros en el metaverso y las 4 horas que dura el tratamiento estar dentro del metaverso. Estaríais bastante entretenidos. Imaginaos esto para los niños, para los pacientes pediátricos. Sería una pasada para ellos. Y bueno, podría poner muchos más ejemplos. Robots para acompañar a pacientes que tienen que estar solos, que están en aislamiento por diferentes motivos. Para daros un dato, que como sabéis ya soy analista de datos, Sofía es el primer robot que en 2017 obtuvo la ciudadanía saudita, en Arabia Saudí. Es un robot que se emplea para acompañamiento, como digo. En Japón ya existe para las personas mayores, para evitar esa soledad. El mundo está cambiando. Desde el COVID ha habido una disrupción tecnológica brutal, estamos en una revolución industrial tecnológica en toda regla y solo quiero deciros que gracias a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, las enfermeras vamos a cambiar nuestro rol de trabajo, vamos a poder tener más tiempo para investigación, para creación de proyectos, para desarrollar otras competencias, hacer promoción, hacer prevención de la enfermedad y solo quiero decir que hay que invertir dinero, hay que abrir la mente, hay que arriesgarse y que sobre todo cuenten con nosotras, que al final somos un eje fundamental, somos la voz de los pacientes, pero también trabajamos con médicos, trabajamos con auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza, estamos todos juntos en esto y gracias a vosotros, si os metéis en la carrera de enfermería, que es la más bonita del mundo, con permiso de todos mis compañeros, podemos cambiar el mundo. Así que os esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Me ha gustado el enfoque que le das a la IA, ¿no?
precisamente buscando la calidad asistencial, pero también una cosa que muchas veces se olvida, que es la calidad o las condiciones favorables, ¿no?, para el personal de enfermería, que parece siempre que está, ¿no?, que tenéis que estar siempre porque sí, ¿no?, porque es vuestra profesión. Entonces, buscar esa doble función, mejorar la calidad y mejorar también vuestra calidad como trabajadores que sois, ¿no? Muchas gracias. Pasamos ahora a Fernando Gallardo. Cuando quieras, Fernando. Gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí en el día de hoy con todos vosotros y para dar algunas pinceladas muy rápidas para todos aquellos que estéis pensando en dedicaros a la profesión de economista. En estos menos de 5 minutos que espero consumir, os quería transmitir 3 ideas. La primera, quien se dedique en el futuro a la profesión de economista, pues cuando llegue a ejercer observará que hay muchas tareas automatizadas. Si comparáis con lo que han hecho vuestros abuelos, iba a decir también vuestros padres, vuestros abuelos, pues veréis que muchas de las tareas repetitivas, yo diría que la mayor parte, están automatizadas. Esto significa que si os vais a dedicar a esto, tenéis que tener unos conocimientos generales y saber interpretar todo lo que se hace de una manera automática. Un ejemplo típico es la contabilidad. La contabilidad que se hacía antes es muy distinta a la que se hace ahora. Los softwares disponibles te hacen toda la parte repetitiva de la contabilidad y tú te quedas para interpretar y hacer el análisis, lo cual es muy positivo. Esa es la primera idea que os quería transmitir, la automatización y el espacio para la creatividad que os va a quedar. La segunda idea que quiero transmitiros es que si os queréis dedicar al mundo de la economía, tenéis que combinar los conocimientos propios de la economía con unas nuevas capacidades. Tenéis que entrar en el campo de la adquisición de nuevas competencias y en especial con la manera de saber tratar los datos. Hay que gestionar los datos, hay que interpretar los datos y hay una serie de herramientas muy valiosas que os pueden ayudar. Esto significa que sería recomendable que combinaseis vuestra formación en conocimientos económicos con el conocimiento de este tipo de programas. De hecho, yo soy profesor en la Universidad Autónoma y una de las cosas que hacemos ya con los alumnos es que a lo largo de su carrera se les facilita cursos, por ejemplo, tipo Python, que es un programa muy utilizado para la gestión de datos. Y dentro de estas nuevas capacidades está la famosa inteligencia artificial, a la que mis compañeras anteriores ya han hecho referencia. Si os preguntamos algún ejemplo típico de inteligencia artificial, pues enseguida vais a decir el famoso ChatGPT. ¿El ChatGPT se utiliza en todas las profesiones? Sí. ¿Se utiliza por los estudiantes en los colegios y en las universidades? Sí. Es una herramienta, pero no es una panacea. De momento, el ChatGPT pues, te ayuda mucho pues, a recopilar información. En vez de entrar a Google directamente, el ChatGPT te presenta unos textos, además muy pulcros. Una cuestión muy importante. El ChatGPT redacta mejor que los alumnos y que los profesores. No solamente voy a decir lo que los alumnos. Es difícil encontrar falta de ortografías en un ChatGPT. Pero al ChatGPT no le puedes pedir muchas cosas. En cuanto empiezas a pedirle algo de predicción, algo de valor añadido, el ChatGPT de momento no te dice nada. Bien, ¿a qué viene todo esto con vuestra profesión? Pues una de las cosas que tenéis que hacer, además de manejar datos, es escribir informes, es comunicar. La comunicación está presente en todas las profesiones y yo hago referencia a la comunicación en la mía. El ChatGPT te puede ayudar a esa comunicación, pero vosotros tenéis que completarla. Y la última idea que quería resaltar en estos minutos es una referencia a las grandes innovaciones. En cuanto a las grandes innovaciones, quizás haya que hacer referencia a los criptoactivos y a las famosas criptomonedas. Cuidado con este asunto. Este es un asunto muy interesante que puede tener gran trascendencia para el futuro, pero también tiene sus peligros.
La idea, por lo tanto, que quiero transmitir es que determinadas innovaciones son importantísimas, pero cuidado también con la parte negativa de otras, y en especial las criptomonedas. Las criptomonedas puede ser en el futuro un medio de pago, de momento no lo es, de momento tiene un componente peligroso bastante importante. Estas son las 3 ideas que os quería transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Has dicho muchas cosas. Me he quedado con una, que es la palabra predicción, hablando de ChatGPT. Vosotros mismos, los economistas, soléis decir que contáis muy bien lo que ha pasado, ¿no? Y predecís regular lo que va a pasar, ¿no? O mal, ¿no? Entiendo que ChatGPT está en la misma, ¿no? Puesto que ha sido programado por humanos, de momento, digamos, la inteligencia artificial no ha superado a los economistas en predecir regular lo que va a pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues continuamos con Marta de Zarandieta. Cuando quieras, Marta. Buenos días, buenas tardes, dependiendo para los que hayan comido. Muchas gracias por tu presentación, Rafael. Yo quiero poner en valor la profesión farmacéutica. Llevamos digitalizándonos muchos años, tenemos una gran implementación en los distintos sectores, desde lo que es el desarrollo por parte de la industria de nuevos medicamentos, análisis bioestadísticos que todos conocemos y que son realmente muy importantes en las predicciones, como hemos visto, tanto del COVID, futuras vacunas y similares, una logística que nos permite tener en tiempo muy rápido medicamentos a nuestro alcance, tanto desde los servicios de farmacia de hospital como desde las oficinas de farmacia, pero garantizando siempre que la calidad de los medicamentos llegan en perfecto estado desde su fabricación hasta el propio paciente en su domicilio. Y luego, y no menos importante, esos sistemas de dosificación personalizada que se hacen en los hospitales, también hay unos robots detrás que permiten que vaya todo en tiempo, en forma, ahorre costes, eviten errores. Todo ayuda y todos tenemos una labor muy importante a la hora de poder analizar que estamos haciendo las cosas bien, pero lo importante de esta automatización o de esta información son los datos que al final podemos llegar a extraer de todos estos procesos en los que interviene un ordenador. Realmente podemos ver desde un punto de vista interno todos estos procesos como algo que nos ahorra tiempo, pero si nos damos cuenta a nivel externo, tanto las decisiones políticas, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, se toman mucho en base a estos datos que nosotros extraemos. Tenemos, por ejemplo, a nivel farmacéutico unas... ¿No se oye? Perdón. Tenemos unas nuevas desarrollos reglamentarios que van todos en función de estos procesos digitales que se están llevando de una forma tan rápida y que estos mecanismos nos van a ayudar a una apuesta del medicamento hospitalario en la oficina de farmacia si queremos una accesibilidad a estos medicamentos dando una continuidad asistencial. Podemos tener una mejor comunicación entre los profesionales sanitarios que va a permitir una mejor integración y evaluación de los pacientes en su día a día. Podemos también al mismo tiempo acercar esas oficinas de farmacias rurales que tan importantes son para lo que es evitar esa deshumanización, esa soledad de esos pueblos donde al final hay muy pocos habitantes y se encuentran muy desprotegidos de lo que es la atención sanitaria. Podemos evaluar con estos datos muchas medidas que podemos implementar y que realmente podemos llegar a hacer una sanidad mucho más humanizada. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos estamos intentando trasladar esa cercanía de la oficina de farmacia en una digitalización de proximidad, tratando en un momento de poner en ese marco informático, en esa plataforma virtual, a todas esas oficinas de farmacias que a nivel local estamos atendiendo a estos pacientes, pero dar ese servicio, esa cercanía a nivel digital, intentando paliar en ese marco digital, evitando hacer una experiencia de paciente
que sea semejante a la que puede ocurrir en la oficina de farmacia, de tal manera que la atención sanitaria sea, por un lado, física, en los momentos que así se requiera, como virtual, en los momentos de esos pacientes que no puedan acceder a las oficinas de farmacia. Muchas gracias, Marta. Has hablado de datos. Qué importante, ¿no? Los datos. La inteligencia artificial es dato, ¿no? Y estadística realmente. Entiendo que desde el colegio estaréis, bueno, pues preparando ya ciertas cosas. No es una pregunta, luego si queréis respondéis. Estaréis precisamente recopilando esos datos, ¿no? Para el futuro o para el presente que ya tenemos, ¿no? Me gustaría aclarar que los datos son del paciente. No podemos utilizar esos datos. Siempre es importante que todas las plataformas donde son especialmente sensibles, nunca se puede recabar sin el permiso del paciente, no se pueden analizar esos datos. Ni siquiera, sin nombre. No es posible. Eso sí, estadísticamente hablando es otra historia. Porque la se pueden inteligencia hacer artificial estudios, necesita millones de datos para ser realmente efectiva. Sí, pero ¿no? llevan esos estudios, llevan una serie de compromisos con una serie de aceptaciones, porque es como los datos bancarios. O sea, al final yo creo que son los datos más sensibles que podemos llegar a tener, la salud y la economía. Y ya estamos sujetos a los mismos permisos y protecciones. En Europa. Efectivamente. Muy bien, pues continuamos con Juan Tebar. Te presento, que antes no lo he podido hacer. Juan Tebar, responsable de explotación ferroviaria del Metro de Madrid y vocal Junta Rectora de Marcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Cuando quieras, Juan. Sí, bueno, pues es interesante cómo ha terminado la intervención anterior, porque el futuro del transporte público pasa por la gestión y el control del dato. O sea, gracias a los datos y a la interpretación de estos, desde la ingeniería, podemos dar un mejor servicio a nuestros viajeros, tanto facilitándoles la vida con el teléfono móvil que todos utilizamos para ver la ocupación del tren, la ocupación en las estaciones, como los propios administradores podemos, con esos datos anonimizados, usarlos para la gestión de nuestro servicio público. Un ejemplo muy claro, durante el COVID, nosotros en Metro de Madrid éramos capaces de predecir, con el nivel de ocupación que tenían los trenes y dónde suelen entrar diariamente nuestros viajeros, que somos animales de costumbres y muy repetitivos, utilizando Big Data e inteligencia artificial éramos capaces de predecir en qué estación un tren se podía llenar más allá de la capacidad que nos permitían las autoridades sanitarias y restringíamos los accesos. Evidentemente también damos información en tiempo real de la ocupación de algunos trenes, de algunas líneas. De las estaciones también lo hacemos, pero en base a estadística. Es decir, el transporte público y dar una buena gestión pasa por la gestión del dato y así podemos dar mucho mejor servicio. También nos mejora nuestro día a día, hacernos más eficientes en el mantenimiento. La tecnología nos permite, a base de patrones que se repiten, el funcionamiento de los distintos equipamientos en la vía, ver si hay alguna anomalía, te está avisando de que pudiera haber una incidencia y adelantarte y evitar perturbaciones a los viajeros. Lo mismo con el funcionamiento del tren. Y ese tren, con las nuevas tecnologías, va dando esas variables, esos parámetros de funcionamiento de los bogies, de los motores, de los compresores, y estación por estación recibimos esa información y somos capaces de adelantarnos a un suceso, una avería en esos trenes. Por tanto, como te decía, el transporte público, su futuro pasa por la gestión del dato. Entonces, está muy enlazado con lo que decía la compañera y además, como decían, datos anonimizados. O sea, nosotros, aunque podríamos conocer por el abono de cada uno de los viajeros quién entra por dónde y dónde sale, no llegamos a hacer ese análisis, sino que lo hacemos estadísticamente. Pero, como digo, los viajeros y los seres humanos somos animales de costumbres y siempre repetimos el mismo viaje. Y esto nos permite ser muy eficiente. Pero para gestionar bien el dato también hay que tener un buen contenedor tecnológico. Hay que tener un centro de procesamiento de datos, porque en la nube, primero, no es anónimo y segundo, termina consumiendo más energía casi que la que consumen centros propios. Y en estructuras críticas, como son las del transporte o en los hospitales, tenemos que tener sitios suficientemente seguros para almacenar ese dato. Por tanto, lo que se abre es un mundo con las nuevas tecnologías y la digitalización apasionante,
en el cual tenemos muchísimo que mejorar gracias a su aplicación. Muchas gracias. Seguimos con el dato, que es la base, evidentemente, de todo lo que es la inteligencia artificial. Comentas que, bueno, gracias a estos datos estáis ya optimizando frecuencias, uso, pero entiendo que también será para futuras tomas de decisiones de cara a imaginarnos cómo debe de ser el transporte al futuro, ¿no? Incluso las infraestructuras. Los ingenieros de caminos podemos, mediante modelos digitales o modelos BIM, ver perfectamente cómo va a ser una infraestructura que vamos a construir y hacer incluso modificaciones en tiempo real a escala 1 a 1 virtual sobre ellos, de forma que no tiene el coste de tener que demoler algo que ya has hecho, por ejemplo. O en los modelos de tráfico. Los modelos de tráfico los podemos implementar y poder proyectar conforme al comportamiento que vemos de los distintos flujos. O sea, como te digo, es apasionante el poder que la gestión del dato y la inteligencia artificial le da a la ingeniería para hacer mejor la vida de las personas. Muchas gracias. Continuamos con Alejandro Torres, con el título de la ponencia: con la inteligencia artificial hemos topado. Cuando quieras. Bueno, pues lo primero, me gustaría agradecer a todos los asistentes a esta ponencia, a este evento, a todos los participantes. Me está encantando ver y conocer todos vuestros puntos de vista desde vuestras profesiones. También agradecer a la organización del evento y darles la enhorabuena por este evento. Y agradecer también al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid por darme la oportunidad de estar con todos vosotros aquí hablando sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y como se titula mi intervención, ¿no? Con la inteligencia artificial hemos topado. Y desde el punto de vista de los ingenieros industriales, los cuales yo considero que somos un perfil bastante polivalente y que estamos en muchos ámbitos laborales, estamos en bancos, estamos en empresas de telecomunicaciones, de energía, hospitales, pues me gustaría dar un punto de vista un tanto también general, ¿no? De cómo creo que la inteligencia artificial en los próximos años va a afectar al ecosistema laboral en general, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues con la inteligencia artificial hemos topado. Hace un año aproximadamente salió ChatGPT y yo creo que ahí es donde casi todo el mundo hemos topado ya con la inteligencia artificial. Pero hay que buscarle ahora la aplicación a cada una de nuestras profesiones y a cada uno de nuestros ámbitos laborales. Y yo lo que me gustaría es, como primer mensaje a transmitir, el animar a todo el mundo a buscar dentro de su ámbito laboral cuál puede ser la aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, no esperar a que la inteligencia artificial llegue a nosotros, sino ir nosotros a buscar ese ámbito dentro de nuestro día a día, en el trabajo, donde vaya a tener aplicación la inteligencia artificial. Y el segundo mensaje así principal que me gustaría transmitiros es que cuando nos topemos con la inteligencia artificial, que no la veamos como una amenaza, sino que la veamos como una aliada. Leí un artículo de Forbes hace unos meses que me gustó mucho porque comparaba a la inteligencia artificial con Robin, ¿no? Y decía que al igual que Robin ayuda a Batman, la inteligencia artificial va a ayudar a los profesionales. Y ya puestos a que he titulado esta ponencia como la inteligencia artificial, con ella hemos topado, ¿no? Pues voy a traducir un poquito a términos quijotescos, ¿no? En vez de Robin voy a hablar de Sancho Panza. Para mí la inteligencia artificial es como Sancho Panza y es como nuestro escudero y va a ser nuestro escudero a partir de ahora para todos los profesionales en cualquier ámbito. Y repito, sea cual sea nuestro ámbito, nuestra profesión y demás, la inteligencia artificial va a llegar en algún momento, antes o después, ¿no? Y bueno, yo tengo la fortuna de, aparte de ser ingeniero industrial y poder trabajar en muchos ámbitos, también desde mi posición en Indra trabajo para muchos clientes de muchos sectores y yo lo que aprecio es que la inteligencia artificial está introduciéndose en todos los ámbitos y en todos los sectores, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora la inteligencia artificial se ha utilizado para tratar de automatizar ciertas tareas y se ha centrado mucho en ciertos procesos, pero creo que ahora, aparte de seguir esa tendencia, ¿no?, de automatizar ciertos procesos, vamos a entrar en una transición en la cual se van a transformar las profesiones.
Y a partir de ahora creo que a los profesionales se nos va a dotar de la inteligencia artificial, se nos va a dotar de ese Sancho, de ese escudero que va a estar en nuestro día a día ayudándonos. Y hay en algunas profesiones, de hecho, que ya se han transformado, por ejemplo, en el desarrollo software. Hay muchas empresas que ya están instalando y están implantando soluciones de desarrollo de código asistido por inteligencia artificial. Y eso hace que los desarrolladores de software sean cada vez más eficientes y cada vez más productivos, ¿no? Y eso va a pasar al final en mayor o menor medida y antes o después en todas las profesiones. Y esa transición, ¿no?, que va a haber, esa transformación en las profesiones, al final va a dar sus frutos. Y los frutos ya, mis compañeros ponentes ya han estado anticipando algunos de ellos, ¿no? Y yo creo que todos nosotros vamos a ser partícipes y protagonistas. Nosotros, como profesionales, no vamos a dejar de ser protagonistas de este futuro que nos espera, pero vamos a estar acompañados de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues vamos a poder disfrutar, estoy seguro, de un mejor sistema sanitario, una mejor asistencia sanitaria, un mejor transporte público. Vamos a poder disfrutar de productos y servicios más personalizados, que van a ser fabricados con materiales más sostenibles y de una forma más eficiente. Estoy seguro también de que vamos a ir hacia energías más baratas y más amigables con el medio ambiente. Y todos esos frutos van a ser gracias a esa colaboración, a ese binomio profesional e inteligencia artificial que vamos a tener que conformar y con el que vamos a tener que trabajar, ¿no? Entonces os animo a que, sea cual sea vuestra profesión, vayáis a toparos vosotros con la inteligencia artificial y la abracéis como si fuese Sancho Panza y la llevéis con vosotros en vuestro día a día para transformar la sociedad y conseguir los objetivos que todos tenemos en mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Para polivalentes los ingenieros técnicos industriales, ¿eh? No me puedo aguantar. Pero bueno, sí tenía una pregunta. Desde tu punto de vista, como ingenieros que somos, ¿no?, ¿qué motores pueden impulsar la IA en todas nuestras profesiones? ¿Qué crees? Evidentemente, nos estamos arrastrando, pero ¿qué cosa puede hacer que impulsemos, que seamos nosotros, no que vayamos arrastrados por la corriente, sino que seamos nosotros los que marquemos el paso? Bueno, pues tenemos la suerte de que ahora los llamados hiperescaladores, a mí me sigue gustando más llamarles nubes, pues han democratizado la inteligencia artificial y está casi al alcance de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros podemos ir a esas nubes y poder entrenar nuestros propios modelos con nuestros datos. Obviamente el dato al final es lo importante, ¿no?, para poder entrenar los modelos. Pero es algo que está al alcance de cualquier empresa y de cualquier administración pública, ¿no? Entonces, los motores que van a impulsar, primero nos vamos a tener que apoyar en esas nubes para poder desarrollar esos modelos de inteligencia artificial. La herramienta, el medio lo tenemos ahí. Y luego los impulsores yo creo que vamos a ser la propia sociedad, porque cada vez somos más demandantes, cada vez queremos unos servicios más personalizados y más inmediatos. Y al final el medio con el cual lo vamos a conseguir va a ser con unos profesionales apoyados con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Continuamos con Carme Bolet. Cuando quieras, Carmen. Buenos días. Muchas gracias a todos, tanto los asistentes como los compañeros que están aquí en el estrado. Bueno, lo primero que quiero decir respecto del tema de la profesión de notario y cómo influye en su transformación la digitalización es que hay que entrar en este tema teniendo siempre en cuenta nuestras características de nuestra profesión de notarios, porque tenemos una doble vertiente público-privada. Somos profesionales, pero a la vez somos funcionarios. Entonces, partiendo de esta primera idea, quiero dar una serie de notas y luego, bueno, atenderé las preguntas que ustedes necesiten. La digitalización, todas las herramientas informáticas han transformado, transforman y van a transformar brevemente y de forma muy especial el desarrollo de la profesión como notarios.
han transformado nuestra actuación y el servicio que venimos dando tanto a ciudadanos como empresas y administraciones, porque nos hemos caracterizado el colectivo de notarios por incorporar rápidamente y sobre todo a partir de 2007, con la modificación del reglamento notarial y dado que nos permitía hacer alguna cosa más con estas herramientas, las herramientas informáticas al desarrollo de nuestra profesión. Las hemos incorporado para poder relacionarnos mejor con las administraciones y con todos los ciudadanos, pero sobre todo también, como antes se ha comentado, para el tratamiento de datos. Nosotros no solamente desde hace tiempo ya es posible comunicarse con la notaría por parte de los clientes para presentar la documentación online, incluso enviarles copias, etcétera, pero también, como sabrán, de todos los actos y contratos que nosotros otorgamos, siempre se nutre a determinadas administraciones, como el catastro y otros registros, registro civil, registros de la propiedad, etcétera, de la información que contienen esos actos y contratos. Y, lógicamente, la informática nos ha permitido proporcionar un servicio y una información mucho más fiable, segura y rápida. Nos está transformando ahora también en la actualidad, no solamente por la inteligencia artificial, sino porque todos los adelantos que a nivel informático se van produciendo nos suponen un reto, no solo por las ventajas que nos dan en el desempeño de la profesión, sino también porque, dada la especial característica de nuestro trabajo, necesitamos que se realice en términos de absoluta seguridad. Por eso, también en el Consejo General del Notariado y, por lo tanto, todos los notarios de España, estamos dotados de los niveles más altos que pueda haber, incluso de las grandes, incluso más altos que los de las grandes empresas o la administración, en cuanto a la seguridad en la utilización de estos medios. Pero lo más importante va a ser que a partir del 9 de noviembre, y eso sí que es un antes y un después en el desempeño de nuestra función, y dado que se ha traspuesto en la Ley 11/2023 las directivas de 2019 de la Unión Europea, va a ser posible determinadas actuaciones notariales hacerlas por videoconferencia. Esto sí que es muy relevante. La verdad que no se incluyen todas, sino aquellas de ámbito mercantil que ha pedido la Comunidad Europea, pero también hay, aquí en España, la ley va a permitir que se puedan hacer por videoconferencia poderes, actos de conciliación, testamentos en caso de epidemia, cuando dura el confinamiento, muchas actuaciones. Esto es bueno, yo creo, pero supone un reto importante, como he dicho, porque dado los efectos jurídicos que atribuye a las escrituras públicas la legislación vigente, tienen que seguir revestidos y van a seguir revestidos de la máxima seguridad, confianza y bien hacer de los notarios. Por ello, ya desde hace tiempo venimos desarrollando una serie de utilidades informáticas, de aplicaciones que van a tener acceso los ciudadanos a través de la sede electrónica del Consejo General del Notariado, que van a permitir que esto sea así. Se trata, va a ser una forma fácil de acceso, uno se identifica mediante ya sea una clave electrónica de uso único o bien por un certificado electrónico de los avanzados, y una vez dado de alta se elige el notario y todas aquellas actuaciones, pólizas incluidas, que se pueden hacer por videoconferencia, se hace de una forma sencilla y segura. También esta ley, que entra en vigor, como he dicho, el 9 de noviembre, supone también un cambio importante, no solamente en la forma del otorgamiento, que se va a poder hacer por videoconferencia, sino que por primera vez las copias autorizadas electrónicas no solamente van a ser válidas, como era hasta ahora, entre los notarios y autoridades, no, ahora también el ciudadano, la empresa, va a poder tener en su móvil, en su ordenador, donde quiera, copias electrónicas o simples perfectamente legales, con un CSV, un código seguro de verificación, y además con posibilidad de acceder desde cualquier parte donde se encuentre a todo su historial de actos, ya sean escrituras, pólizas o actas que ha otorgado ante un notario. Pero esto va a ser posible acceder no solamente para aquellas escrituras o actas o pólizas que se firmen por videoconferencia, sino también para cualquiera que de forma presencial se pueda firmar ante el notario.
Otro aspecto que yo creo que es bueno de esta regulación y es que no es una obligación hacerlo así, como ha ocurrido con muchos otros trámites que se hacen con la Administración, que han dicho, bueno, la cita previa solo online o lo que fuera, o la cita sanitaria o lo que fuese. No, sino que permite, sigue manteniendo el sistema anterior de poder acudir al notario y a la vez, para aquellos que lo quieran, se permite el otorgamiento por videoconferencia. Tanto la labor de asesoramiento como de seguridad, como de imparcialidad de los notarios estará y seguirá siendo como hasta ahora, asegurado, y esperamos que, desde luego, cuando el día 9 de noviembre esto se haga realidad, sea bien acogido y suponga pues, un gran adelanto para muchas personas. Habrá muchas, yo lo he ido comentando pues, con los conocidos, y hay algunas empresas que dicen que siguen prefiriendo venir a la notaría, pero bueno, es cuestión de probar y ver lo que prefieren. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Vuestra profesión sí que le ha dado la vuelta, o sea, pero totalmente. Vamos, la función del notario, lo que uno tiene en el ADN, ¿no?, es la persona física que va a dar fe de un acto. Así es. Físicamente, ¿no? Entonces, todo el concepto desconocía pero vamos. Es poco conocido, yo creo, aún no se le ha dado mucha publicidad, pero bueno, es un hecho, falta nada, un mes y medio para que esto sea realidad, y desde luego estaremos preparados todas las notarías, somos casi 3.000 notarios en toda España y vamos a poder hacerlo. Luego también hay otras cuestiones poco conocidas de los notarios, que no solamente podemos hacer ahora estos otorgamientos por videoconferencia, sino que los ciudadanos o las empresas pues, pueden recurrir a los servicios de un notario, por ejemplo, para sacar el NIE de las personas no residentes o para obtener certificados del registro civil. Es decir, ha permitido las herramientas informáticas que a veces seamos casi como patas de determinados servicios que puede prestar las distintas administraciones. Y creo que también es poco conocido y puede ayudar. Sí, sí. Yo creo que desde las empresas vamos a agradecer mucho los poderes, por ejemplo. Sí, muchísimo. Los poderes a pleitos, por ejemplo, y otro tipo de poderes. Hay algunos que no, por ejemplo, los preventivos, pero también las revocaciones en general de poderes especiales se van a poder hacer, o sea, bastantes cosas. Muy interesante conocer cómo van a ser todos esos certificados para dar seguridad. Sí, máxima seguridad, no solamente de identidad, también de la posible examen y acreditación de la representación, cuando alguien, ya sea persona física o jurídica, no viene en persona, sino representado, de la capacidad de todo eso va a seguir controlándose a fondo. Muchísimas gracias, Carmen. Continuamos con Alberto Barroso, que previo me ha dicho que le avise, porque nos va a echar la bronca, que tanto hablar de digitalización, y que nos va a decir cómo usamos de mal las pantallas y cómo, ¿no?, cómo tenemos que usarlas, cuando quieras. Estamos hablando de inteligencia artificial, de digitalización. Jovencitos de los globos, no os vayáis, que vamos a hacer un experimento ahora mismo en un segundo. Todo esto al final es con pantallas, entonces, sin armar mucho follón, pero todos los que tengáis un móvil encima, por favor, poneros de pie, coged el móvil y buscad la última foto que hayáis hecho. Vosotros también, si queréis, ¿eh? Me pongo aquí en medio. Bueno, vale, pues ahora me tenéis que mirar. No me importaba la foto, no mováis los brazos ya, solo me importaba ver dónde poníais el móvil. Si tenéis el brazo en ángulo agudo, esto es como si fuera una V, es que estáis demasiado cerca. Estáis gastando vuestro sistema visual y estresándolo. Si lo tenéis como si fuera una L en ángulo recto, estáis bien, una postura cómoda y eficaz. Si lo tenéis en ángulo obtuso, es que sois mayores de 40 años y se os ha olvidado las gafas, pero bueno, pues ya os podéis sentar, gracias. Soy óptico optometrista, mi profesión es sanitaria y estamos hablando de digitalización, inteligencia artificial, pero cuando se habla de sanidad, de teleasistencia, hay que mirar otras cosas distintas de cuando se habla de profesiones más de datos o de números. Al final, todo lo sanitario tiene unas obligaciones, unas bases que son la calidad, la seguridad, que cumpla los códigos deontológicos, los códigos éticos de las profesiones, que cumpla la legalidad.
a modo así de ejemplo, que creo que es muy significativo, cuando pensamos en un producto sanitario, ¿qué pensáis? No sé, a lo mejor una pastilla, un bisturí, las gafas, las lentillas, también son productos sanitarios, pero según la normativa europea y la legislación en España, claro, los equipos, los programas informáticos que sirven para hacer exámenes sanitarios, resumiendo mucho, también son un producto sanitario. Entonces tiene que tener una legislación como ese bisturí, como esas lentillas que nos ponemos. No sirve cualquier cosa para hacer teleasistencia, para hacer inteligencia artificial en cuanto a sanidad. Nos puede deslumbrar la velocidad, pero bueno, es que a nuestros tatarabuelos les deslumbraba los libros. Todo lo que aparecía en un libro tenía que ser verdad. ¿Cómo no va a ser verdad si está escrito aquí, en un libro, en un papel, con lo caro que es? Nuestros abuelos estaban que todo lo que salía en la radio era verdad, y si no, recordad lo de Orson Welles. Seguramente nuestros padres pensaban que todo lo que decía el señor o la señora de la caja tonta pues era verdad. A nosotros nos puede pasar con la informática, con la inteligencia artificial. Estamos deslumbrados, pero no todo es verdad. Mi profesión sanitaria, científica, nos hace dudar, buscar las fuentes, buscar las cosas que nos digan si es de verdad esto que me están diciendo es verdad o no. No nos podemos quedar en cómo lo dicen, quién lo dice. Ahora mismo ya no hay mucho jovencito, pero ahora todo el mundo es creador de contenidos. ¿Qué contenidos? ¿Quién crea esos contenidos? Me pongo yo. ¿Me vas a crear a mí un contenido sobre salud visual? Tú que no has estudiado esta carrera, que no has... Bueno, pues no todo el mundo puede crear contenidos, aunque nos lo diga de una forma bonita y divertida, ¿no? Entonces, así, ¿qué es lo que no podemos olvidar? Que lo sanitario es humanizante y la inteligencia artificial tenemos que preguntar si es humanizante o no. Si ayuda al profesional en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad y en cuanto a una mayor asistencia sanitaria. Y paso a los consejos, que no es bronca, ¿Cómo enfrentarnos a este mundo audiovisual? O sea, antes trabajábamos y luego cuando descansábamos mirábamos a lo lejos, nos íbamos de fin de semana. Ahora no. Descansamos y seguimos mirando, y si no aquí, un poco más allá, en Netflix o lo que sea. El ojo, resumiendo mucho, está diseñado para ver de lejos, y luego tiene un sistema de enfoque, de acomodación, tal, que no vamos a entrar, que nos sirve para enfocar de cerca ratitos. Así estamos diseñados de momento. Parece que la evolución va a que todos seamos miopes y al final no podamos ver de lejos, tal vez, pero el ojo tal como está diseñado es así. Nuestra vida es al contrario. Estamos todo el tiempo mirando de cerca y de vez en cuando miramos a lo lejos. Entonces, ¿qué podemos hacer para acordarnos de relajar nuestro sistema visual? Bueno, hay muchas reglas, está la famosa del 20-20, que si queréis la buscáis por ahí, pero a mí me gusta una que nos hemos inventado en la primera delegación del Colegio de Ópticos, que es la regla del 10-20-40, así en progresión. Cada 10 minutos... parpadear 10 veces. No hace falta apretar, solamente así parpadear. Cuando estamos delante de pantallas no parpadeamos, el ojo se seca mucho más. Bueno, cada 10 segundos, 10 parpadeos. Cada 20 minutos, mirar solo 20 segundos, solo 20, lo más lejos posible. A 6 metros sería lo ideal. 10 minutos de parpadeos, 20 segundos cada 20 minutos a lo lejos y 40 los centímetros a los que tendría que tener mínimo la pantalla, el móvil, tal. O sea, así como lo más lejos posible. Solamente con esas 3 sencillas cositas, pues nuestro sistema visual va a estar mucho más descansado, mucho más eficaz. Si queréis que nos alarguemos, estamos en el stand número 6 del Colegio de Ópticos y, por supuesto, pues una revisión en vuestra óptica de confianza pues una vez al año y así nos quedamos todos tranquilos. Muchas gracias, Alberto. Has dicho un término sobre la inteligencia artificial que va mucho con tu profesión, ¿no? Estamos deslumbrados. Sí. Es cierto, estamos deslumbrados y como nos pasaba a nuestros abuelos que se creían lo que decía la radio, lo que venía escrito,
Yo creo que las nuevas generaciones se están creyendo que lo que viene en Internet o lo que está diciendo ChatGPT, porque la verdad es muy convincente, es cierto, ¿no? Y tenemos que empezar también a educarnos a que no nos deslumbre las nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando nos deslumbramos, perdemos visión. También otra cosa que nos ofrecen la inteligencia artificial y tal es la velocidad. Y ya también otra cuña óptica, a más velocidad, menos campo visual. La DGT no nos dice que vayamos a 120 por fastidiarnos. Bueno, a lo mejor para tener alguna multa y tal. Pero si vamos a más velocidad, reducimos campo. Cuanta más velocidad nos dé el GPT, más velocidad recibimos los datos, menos amplitud tenemos. Más nos quedamos enfocados para que al final todos pensemos lo que alguien quiere que pensemos, tal vez. Muchísimas gracias. Pues hemos concluido. Si tenéis alguna pregunta, si queréis, bueno, algún comentario que hacer, o si no, damos por concluida la mesa. ¿Alguna pregunta? Bueno, le paso la palabra a Juan. Sí, ¿os habéis dado cuenta que la transformación digital tiene mucho más de transformación que de digital? O sea, que es transformar los procesos, cambiar nuestra forma de hacer las cosas, mucho más importante que lo que es las herramientas. Las herramientas están ahí, nos tienen que servir. El ChatGPT, que yo siempre que le pregunto algo me dice que lo siente mucho, pero su base de datos se acabó en el 2019. Pero en el fondo, cada profesión ha contado su nuevo enfoque con las tecnologías, y hay mucho más en cada una de las cosas que hemos contado de transformación que de digital. El ser humano es maravilloso. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues si no hay ninguna... ¿Alguien quiere responder? Yo como padre tengo la misma preocupación, ¿eh? Han sustituido el rincón del vago por ChatGPT, pero... Sí, yo creo que esa es una preocupación que es sana que la tengamos, ¿eh? Cuando se abrió la red, pensar que realmente también teníamos entonces, por lo menos yo lo vivía así, ya estaba en la carrera cuando tenía ese acceso a Internet, tenías un acceso ilimitado. Por lo tanto, ya no estaba en los libros, ya no estaba en los manuales. Cuando estudiábamos, tú podías consultar y además podías consultar muy rápidamente y depende de la fuente a la que ibas, realmente ibas a poder hacer un trabajo digno o no. Pues yo creo que es algo parecido. Por lo tanto, el filtrado, el cribado que tiene que hacer el profesor, en este caso es un poco más arduo porque, lógicamente, tienes que pasar y comprobar si realmente simplemente ha sido emitido por el ChatGPT o ha aportado algo más el alumno. Y esto exige una labor de control adicional a la lectura quizá mucho más fácil de un artículo donde no podías pensar si ha podido o no copiar o extraerlo. Pero no deja de ser más que aquello que ya estábamos haciendo cuando teníamos que hacer esa labor de control o filtrado. Lo que no podemos es negar, no le podemos poner límites al mar. Los estudiantes tienen este acceso. Entonces, saquémosle un buen partido a este acceso y hagamos que ellos aprendan de esto, porque es otro sistema de aprendizaje, pero es que se puede sacar bondades de este sistema de aprendizaje siempre que ellos mismos partan de una premisa que no se pueden engañar a ellos mismos, porque puede que algún día, que hoy no le pillemos, pero es que algún día ese engaño les va a pasar una factura muy cara y es que no han aprendido. Pero es lo único que podemos hacer, cotejar, enseñarles realmente a cotejar y a discernir aquello porque nos puede deslumbrar, aquello que es verdad de lo que no es verdad. Y esa labor pues es enriquecedora también. Bueno, yo quería añadir que yo conozco
por otros docentes, que existen ya herramientas para saber si es de... Por eso, no sé si es eso lo que se preguntaba o no he entendido bien la palabra, por otra cuestión. Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, me imagino que yo me uno a lo que tú has dicho, que dependerá también luego de cómo se puntúe, cómo se enseñe y cómo sean las pruebas, los exámenes. A mí me gustaría aportar una cosa. Yo soy tutora de prácticas tanto en FP como de técnicos de farmacia como de alumnos de universidad, y vienen muy bien preparados. O sea, la verdad es que tanto de un enfoque como de otro es verdad que son excelentes. Si me permitís, una carencia son las relaciones humanas. Cuando tú estás atendiendo a un paciente, tienes una necesidad de empatía, de saber preguntar, de analizar una información, que eso no está en ningún chat GPT. Se llama experiencia y eso es lo que debemos tratar. Práctica humana, contacto con pacientes, en nuestro caso por lo menos, y eso no hay herramienta que pueda suplantarlo, ¿no? A mí me gustaría también añadir alguna cosa, ¿no? Yo me acuerdo en la carrera de Ingeniería Industrial, cuando íbamos a un examen y el profesor decía, podéis traer los apuntes o podéis traer el libro, ¿no? Entonces, ahí era cuando te entraba el miedo. ¿Por qué? Porque ese examen te iba a hacer pensar. Entonces, yo creo que también quizá hay que retar al alumno, ¿no? No tanto, quizá, a veces nuestro sistema educativo está un poco orientado a la memorización y a vomitar algo en un examen, pero si retas al alumno, aunque tenga todas las herramientas a su disposición, ahí es donde realmente creo que el alumno va a aprender, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, aunque cuente ahora con ChatGPT, que no le va a quitar todo el trabajo, sí que es cierto que le va a ayudar, pero ese reto que se le va a poner delante en un examen, en un trabajo, el que se le haga pensar, el conseguir que ChatGPT no le dé la respuesta definitiva, yo creo que podría ser la clave. Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí la mesa redonda. Muchas gracias por asistir.